Hola compañeros, vamos a resolver este problema que dice demostrar que la resistencia equivalente de tres resistencias conectadas en paralelo será esto, ¿ya? Bueno, aquí tengo el dibujito, ¿ya? Y bueno, primero hay que entender qué es una resistencia equivalente. Ya una resistencia equivalente es tal que, teniendo un sistemita, ¿cierto? Este sistema conectado en tres resistencias con, claro, con un voltaje, ¿cierto? Con una diferencia potencial y con una corriente circulando, ¿cierto? Claro, si yo lo extrapolo a una resistencia, bueno, claro, con otra resistencia, sí, la corriente sea exactamente la misma que fluye acá y el voltaje también, ¿ya? Claro, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, la clave para entender cómo resolverlo está en la ley de Ohm, que es esta de aquí arriba. Voltaje es igual a corriente por resistencia, muy sencilla. Claro, entonces, ¿qué es lo que hay que notar aquí? Que, bueno, aquí entra una corriente, ¿cierto? Y esa corriente después se separa en tres, ¿cierto? Podemos ponerle corriente 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, y esas corrientes van circulando hasta que se vuelven a encontrar en este vértice y, bueno, se juntan de nuevo en la corriente original, pues, ¿sí? Bueno, entonces podemos escribir eso. La corriente que entra, ¿cierto? La I entera va a ser la suma de las corrientes separadas, ¿cierto? Corriente 1, corriente 2 más corriente 3. Bueno, entonces también se puede ver que el voltaje en todos estos puntos, bueno, la diferencia potencial que hay entre este y este, va a ser exactamente la diferencia potencial que hay entre este y la diferencia potencial que hay entre este y este, ¿cierto? Bueno, y que a su vez va a ser la diferencia potencial que están entre estos dos extremos. Bueno, entonces, bueno, por ley de Ohm, sabemos que el voltaje va a ser la corriente dividida en la resistencia. Entonces, bueno, si la I1, ¿sí? La corriente 1 es la que circula por la resistencia 1, yo sé que la diferencia potencial que hay entre aquí y acá va a ser, por ley de Ohm, el voltaje que hay entre esos dos puntos dividido en la resistencia que circula. Bueno, entonces, poniendo así, también va a ser la corriente 2, que es la que circula por aquí en medio, va a ser, claro, va a ser el voltaje que hay entre estos dos puntos, ¿ya? Dividido en la resistencia 2. Y como sé que la diferencia potencial entre esos puntos es la misma, sencillamente puedo poner V dividido en R2 más I3, que va a ser V dividido en R3, ¿ok? Y esto va a ser igual a corriente. Pero esta corriente también puede ser la misma en el sistema que queremos, ¿sí? En el sistema de solo una resistencia, tal que aquí también circula esa misma corriente y haya esa misma diferencia potencial que hay entre estos dos puntos. Entonces yo tengo el derecho de reemplazar acá, en vez de I, poner V, el mismo voltaje dividido en la resistencia equivalente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí se puede simplificar todas las Vs y me queda sencillamente que 1 dividido en resistencia equivalente va a ser la suma de los recíprocos de las resistencias. 1 dividido en R3, ¿sí? Bueno, entonces si quiero demostrar lo que dice ahí arriba, va a ser la multiplicación, ¿cierto? Bastaría, bueno, con encontrar el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Que va a ser, bueno, bastaría con amplificar nomás, por R2, R3, dividido en R1, por R2 por R3, más R1 y R3, dividido en, claro, R2 aquí en medio, R1 y R3, ¿cierto? Amplifiqué en todos lados por el resto de cosas. Y aquí me faltaría R2, perdón, R1 y R2, ¿cierto? Dividido en R1, R2 y bueno, el R3 original. Esto va a ser igual a la resistencia equivalente. 1 dividido en la resistencia equivalente, ¿cierto? Ya, como todo tiene el mismo denominador, puedo sumarlo todos juntitos, ¿cierto? R1, R2 y R3. Y arriba me quedaría sencillamente la suma de R1, R2 más R1, R3 más R2, R3. Esto es igual a 1 dividido en la resistencia equivalente. Entonces, equivalente dije. Entonces la resistencia equivalente, haciendo el recíproco en ambos lados, me quedaría resistencia equivalente va a ser lo de abajo, 2 y 3, dividido en lo de arriba. R1, R2 más R1, R3
más R2 y R3. Y bueno, con eso bastaría. Bueno, paralelamente, sí, ahí está, tenemos R1, R2, R3, R2, R3, no, R2, R3, después tengo R1, R3, que es este, y R1, R2. Ahí está todo. Bueno, paralelamente también tenemos este caso, el de resistencias en serie, ¿sí? Donde, claro, ocupando de nuevo la ley de Ohm, podemos ver que el caudal que circula por acá, perdón, la resistencia, la corriente, que es como un caudal de electrones, ¿sí? La que circula por acá va a ser exactamente la misma que sale y la que circula por entre medio de todas las resistencias. ¿Cierto? Entonces también podemos ver que el voltaje que hay acá va a ser distinto del voltaje que hay acá. ¿Cierto? Y va a ser distinto del voltaje que hay acá, va a ser distinto del voltaje que hay acá. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la solución de esto? ¿Ya? Claro, podemos decir que el voltaje, ¿cierto? Va a ser la suma de los voltajes que van a haber entre medios. V2 y V3. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, la diferencia potencial que hay acá, sé que hay un VA y aquí un VB, ¿ya? De aquí a acá va a bajar un poquito, ¿ya? El voltaje. De aquí a acá va a bajar otro poco. Y de aquí a acá va a llegar de nuevo a VB, que va a ser la diferencia potencial completa. Y entonces el voltaje acá que hay entre primera resistencia va a ser V1. La diferencia potencial que hay acá va a ser V2. Y la diferencia potencial, perdón, que hay acá va a ser V3. Es fácil ver eso. Bueno, entonces, yendo de nuevo a la ley de Ohm, sabemos que, claro, el voltaje 1 es el que está acá. Entonces, por ley de Ohm va a ser la corriente que fluye, un I, por la resistencia. Entonces va a ser la corriente por la resistencia 1. Pero esta corriente, ¿cierto? Va a ser la misma que circula acá y circula acá. Entonces podemos seguir después con el voltaje 2 como corriente por R2 más corriente por R3. Entonces, como esto yo también quiero llevarlo a una sola resistencia equivalente, con el misma diferencia potencial y misma corriente circulante, ¿sí? Yo puedo decir que esto va a ser I por la resistencia equivalente, ¿cierto? Este voltaje entero va a ser I por la resistencia equivalente. Ok, entonces como todas las corrientes son las mismas, las simplifico. Y ahí sencillamente me queda que la resistencia equivalente en series va a ser la suma de todas sus resistencias. Y con eso bastaría.